Padre Santo y Padre Bueno, en esta mañana preciosa que tú nos regalas, Dios, venimos a este templo, Señor, para aprender de tu palabra, oír de tu palabra, elevar cánticos a tu gloria, Señor, y elevar oraciones por aquellos hermanos que no han podido estar con nosotros en esta mañana. Bendice a todos los que han llegado, los que vienen de camino y a los que no podrán estar con nosotros por distintas razones. En el nombre precioso de Jesús, te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Bueno, vamos entonces en esta mañana a comenzar nuestra escuela bíblica. Ya tenemos el libro del apóstol Pablo a la carta a los romanos, ¿verdad? Pues el texto, estamos en la lección 10, en la tercera unidad. El texto de oro es el 8:18 que dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que va a venir, que se va a manifestar. Las aflicciones son los padecimientos de enfermedades, problemas, que eso vienen de gratis todos los días. Pero en un momento dado se va a manifestar, se va a descubrir una gloria venidera en nosotros. Quiere decir que el cristiano tiene una esperanza, que esto no vamos a estar todo el tiempo en la juega de abajo, ¿verdad? Va a llegar el momento que vamos a estar en la juega de arriba. Así que eso es lo que el apóstol dice aquí. Cuando se escribe esta epístola se escribe esta carta a la iglesia en Roma. Se escribe estando Pablo en Corintios, en Grecia, al final del tercer viaje, más o menos años 57, 58 de la era cristiana. Pablo se cree que dio 4 viajes. De hecho, el libro de los Hechos, los últimos capítulos, 27, 28, hablan de un 4º viaje o más o menos. Aquí tenemos el tercer viaje y el 4º viaje. El 4º viaje misionero, Pablo había estado rogando porque él quería ir a Roma. Y Dios se lo concedió, sí, llegó a Roma como encadenado, preso, pero de allí Dios proveyó para unas cosas que sucedieron. El barco por poco se hunde, llegan a una isla, en esa isla él hace unos milagros, sana, la serpiente lo muerde, no le pasa nada, sana al papá del jefe de toda aquella tribu. El asunto es, llega a Roma, está 2 años, los demás presos se lo llevaron preso y a él lo dejaron en una casa, predicando el evangelio. Así que Dios hizo que todo obrara para bien. Ahora bien, Pablo a la larga, en otro, de ahí lo liberan, viene hasta Jerusalén y luego vuelve y lo apresan y luego y últimamente, ¿cómo muere Pablo? La Biblia no nos dice, pero nos dicen las crónicas, la historia de otros libros, que murió decapitado. Nerón lo mandó a decapitar, a cortarle la cabeza, y está donde está la Basílica de San Pablo, allí en Roma, porque muere en Roma. Bueno, el objetivo de la clase de hoy es afirmar que hay una esperanza, que nosotros no estamos aquí porque queremos pasar por el aire acondicionado bueno que hay aquí y ver las hermanos. Hay una esperanza para el cristiano, para el ser humano, en un momento dado, tanto para el ser humano como para la creación. Hay una esperanza. 2, hay una obra de intersección, la obra intersectora del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. El Espíritu intercede por nosotros. Y por último, la más difícil de entender es que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Cada vez que uno lee ese texto, como que uno le revuelca la cabeza. Digo, ajá, la pareja que acaba de perder un hijo con una leucemia, un tumor. La pareja o la mamá que muere el hijo en la guerra, un accidente de auto, son cosas, porque cuando te dan la noticia a ti, si tú estás bien cimentado en el Señor, la espiritualidad está conectada con el Señor, uno como que aguanta,
Pero cuando es a un hijo, a un familiar, una madre que le digan tal o cual, a los que han perdido hijos aquí. O sea que es un texto que uno como que lo tiene que rebuscar, ¿verdad que sí? O todo el mundo dice, no, eso es verdad. Así que vamos a la escritura, Romanos capítulo 8. Pero no podemos, esto es como tú ir y empezar por el postre. Tienes que ir con calma. Romanos capítulo 8, análisis de la escritura. Pero tenemos que empezar por Romanos capítulo 1. ¿Por qué? Porque para entender un poquitito la mente de Pablo, que ni Pedro la entendía, la vamos a entender nosotros en 45 minutos aquí. Bueno, Pablo en Romanos capítulo 1 dice que no se avergüenza de una cosa que se llama el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Por qué? Porque esas buenas noticias tienen poder. Esas buenas noticias son un dínamo, una dinamita. Y entonces, ¿para quién? Para todo el que cree. ¿Y para qué yo tengo que creer? Para que obre Dios salvación en mi vida. Mira que muchas cosas dice ese texto. Hay que creer en el Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para yo salvarme. Entonces, luego va a empezar a Pablo a decir, no crea que te puedes salvar tú solito. Romanos 1:17, porque el Evangelio revela ¿qué? La justicia de Dios. Cómo Dios obra para que Edwin Rodríguez y Caco Lavoy podamos ser salvos. ¿Ven? Porque, aleluya, amén. Con dificultad, ¿verdad, Edwin? Pero es así. Entonces, el Evangelio revela que Dios es justo y que hizo un plan para que nosotros, y entonces es por medio de la fe que el justo puede agarrar esa justicia. O sea, tiene que haber algo de parte mía. Y ese algo de parte mía es yo creo y me hago, y esa promesa la hago mía. O sea, que no es que la justicia de Dios viene por la fe. Por eso Martín Lutero decía que por justo por la fe vivirá. Ese le rompió la cabeza y eso viene desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que Pablo lo repite pero son promesas. El justo por la fe vivirá. Romanos 1:20. Entonces en Romanos 1:20 Pablo dice, ¿sabes qué? El hombre no puede decir que no conoce de Dios, porque Dios se le ha manifestado y se le ha revelado. Lo invisible de Dios, su naturaleza divina es visible. ¿En dónde? En las cosas hechas, de forma que no tenemos excusa. El ser humano no tiene excusa de que Dios no existe, que no conozco, porque la palabra lo dice. En Romanos 2:4 entonces dice que aún los paganos que no tienen ley, los que no tienen ley no pueden decir, porque hay una ley escrita en el corazón del ser humano. Esa ley escrita en el corazón, cuando venga el juicio, su conciencia, sus pensamientos lo defienden o lo hunden. En otras palabras, que la ley no es la ley de Moisés nada más. Hay una ley que se dio en el Sinaí, pero hay una ley que todo ser humano tiene escrito en el corazón. Eso le llamaba un escritor o un filósofo inglés, que es la ley natural. Hay una ley natural escrita, la ley moral, de que yo sé, aunque no me lo expliquen, lo que es bueno y lo que es malo. ¿Verdad que sí? Que sabemos lo que es bueno y lo que es malo, aunque no nos lo expliquen. La ley moral escrita en el corazón. El 3:20 dice entonces, nadie llega a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. En otras palabras, la ley sencillamente, ¿para qué sirve? Para decirme y señalarme lo malo que soy. Para decirme lo malo que soy. El amartía. Amartía significa errar el blanco. Eso es un término de tiro al blanco. Y no pongo una flecha, ni una flecha en el centro. Así que, ¿para qué sirve la ley? Para restregarme en la cara a los pecadores que somos. Para eso es que sirve la ley.
Y entonces Romanos 3:21. Entonces ahora, como se prometió desde el tiempo de Moisés, podemos ser justos, aún, mira cómo dice ahí, esa es la versión, esa es Nueva Traducción Viviente, NTV. Traduce el Romanos 3:21, dice, aún sin cumplir con las exigencias de la ley. ¿Y cómo es eso? Aún sin yo cumplir la ley, puedo ser justo. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿para qué está la ley? Como dice Pablo, ¿verdad? La ley era un ayo. Aún podemos ser justos, la palabra es dikaiosune, porque sin cumplir la ley puede haber justicia, puede haber justificación. Eso que tenemos ahí, ustedes lo han visto, ¿verdad que sí? En los tribunales dicen que la justicia es ciega y le ponen una venda y una balanza. Pues esa es la diosa de la justicia griega, se llama Dike, Odisea, y significa justicia. Pero Pablo dice que Dios nos hace justos. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de la ley? No, por medio de Jesucristo. Entonces, el 3:23 dice, porque todos pecamos, pero somos justificados de gratis por su gracia, mediante ¿qué? La redención. ¿Qué es la redención? Redención es cuando tú redimes, cuando tú pagas la deuda. Yo me voy con el hermano Abraham a un restaurante bien caro y cuando viene el mozo y nos trae la cuenta, yo le digo, Abraham, redime la cuenta, págala. Sí. Así que la redención es pagar la cuenta. Ese es el que redime. ¿Quién redimió? Por la sangre de Cristo. Ven como Pablo, hay que entender, hay que leer Romanos. Decía Martín Lutero que si se quema la Biblia y se salva el Evangelio de Juan y la carta a los romanos, el mensaje de Dios se salva. Así que Romanos 3:28 dice, así que somos declarados justos por medio de ¿qué? De la fe y no por obedecer la ley. Entonces aquí 2 o 3 listones, ¿verdad? Listitos. Pues vamos a pecar y pecar para que sobreabunde la gracia. Exacto. Pablo no dijo que eso era lo que le estaba diciendo. Dice Reina Valera, por lo tanto llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe, no por las obras de la ley. Por más que quejamos cumplir, no vamos a lograrlo. Entonces llegamos a la vida en el Espíritu. Ven como primero Pablo nos dice todo esto para después llevarnos a la vida en el Espíritu. Y tenemos el contexto del capítulo 7, para entrar en el capítulo 8. Varios capítulos. Capítulo 7, ¿qué dice? Nos muestra el conflicto que de lucha continua contra el pecado en nuestras vidas y el poder de la obra de Cristo. El capítulo 7, cuando tú lo lees, sale frustrado. Dice, no hay forma de yo cumplir la ley. Pablo decía, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? 7:22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se rebela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado. Pablo tiene una lucha, hay una lucha que tenemos tú y yo, que queremos hacer lo bueno y ¿qué hacemos? Lo malo. Eso no falla. Siempre jalamos para el monte, como dicen, para el monte todo el tiempo. Y vuelve la puerca, vuelve el pejo al vómito y vuelve la puerca lavada al lodo. Así somos nosotros. Esa es la naturaleza humana. Por eso que Pablo dice, olvídate de la ley del pecado. Tienes que ir entonces a depender. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo se va a morir, se va a desintegrar, va a desaparecer. Claro que sí.
Entonces, doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza me resbalo y sirvo a la ley del pecado. Es que eso no falla. Porque uno dice, pero yo no mato, yo no robo, yo no esto, yo no lo otro. Hay muchas cosas en que fallamos. Por eso es que solamente la justificación, la redención, como decía la hermana Vilma, por la sangre de Cristo. Entonces, confiando en nuestros propios recursos, ¿qué vamos a ir? De gloria en gloria. Como dice la palabra, de fracaso en fracaso, de fracaso en fracaso, es que vamos a ir. Pero no estamos solos, que es lo bueno, no estamos solos. No estamos solos. Jesucristo vino a vivir en nosotros por medio de ¿quién? Presencia y el poder de su Santo Espíritu. Y esto vamos a entrar ya mismo un poquito más. Así que Cristo mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros. Ustedes dirán, porque yo nunca, cuando recibí el Espíritu Santo, yo no hablé lengua. Yo no me arrastré por debajo de los escaños. Yo no toqué el techo. Yo no tuve visiones. Es que recibir el Espíritu Santo no se trata de eso. Ya vamos a ver por qué. Yo hablo con la palabra, lo que dice la palabra. Vamos a Romanos 8. Romanos 8 nos muestra que hay otra ley que funciona, que además de la ley del pecado, y esta se llama la ley del Espíritu. Así que hay dos leyes trabajando en nosotros, la ley de la carne, la ley del pecado y la ley del Espíritu, ¿verdad? Que la proveyó el Señor. Romanos, entonces ya estamos en el capítulo 8, ya llegué al capítulo 8. Dice el capítulo 8, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están, ¿qué? Unidos a Cristo, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que entonces, Romanos 8 dice que ni tú ni yo somos condenados. Ahora tenemos la justicia, somos justificados porque somos buenos y podemos cumplir la ley. No, porque el Señor la cumplió. Derramó su sangre por nosotros, por ti y por mí. Él fue el que la cumplió y por eso es que podemos ser salvos. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de esa ley de muerte, de la ley del pecado. ¿Y cómo se da esto? Dice el verso 3, porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible. La ley era imposible cumplirla. Por lo tanto, por causa del pecado envió ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. ¿Y de qué forma lo envió? Condición semejante a la del hombre pecador, como dice una de las epístolas. Se despojó de su deidad. Se despojó de su deidad, de que era Dios. Se hizo hombre, condenó al pecado en la carne. Pero si Cristo está en ustedes, dice Romanos 8:10, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive. Dice Dios habla hoy, si Cristo vive en vosotros, el Espíritu vive porque Dios os ha hecho justos. Aun cuando el pecado está el cuerpo está destinado ¿a qué? A morir. De hecho, esto es uno de los problemas que a veces tenemos, que los cristianos, la iglesia no se ha puesto de acuerdo. Cuando muere el justo, ¿qué pasa? Dice el Antiguo Testamento, el polvo al polvo y el espíritu a Dios que lo dio, ¿verdad? Entonces Pablo empieza a hablar de una resurrección de muertos. Pero entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Ve? Y ahí, olvídese que hay libros escritos, los teólogos no se ponen de acuerdo. Sí tenemos algo claro, y es lo que Pablo establece aquí. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado en donde esté el espíritu. Ahora, cuando tú mueres, pues el cuerpo va a la tumba y el espíritu a Dios. Entonces, ¿estamos dormidos? ¿Estamos en la presencia?
Yo soy de los que piensan, estamos en la presencia del Señor. Que si el cuerpo está ahí, ¿saben que al principio los cristianos cuando los martirizaban, los cortaban, los quemaban y los tiraban al río, allá en Roma, ¿para qué? Para que cuando viniera el asunto de la resurrección, no encontraran la ceniza, como si eso fuera así, ¿ven? Bueno, así que el cuerpo, esto está destinado, quiere decir que me voy a enfermar, me voy a envejecer y me voy a morir, ¿verdad que sí? ¿O alguien piensa que eso no es así? El espíritu. Pero el cuerpo está destinado a morir. Uno sabe, esta pregunta, uno sabe que ha recibido el Espíritu Santo no porque haya sentido emociones, sino porque ¿qué? Porque tú tienes seguridad de que tú tienes el Espíritu Santo. Porque Cristo lo dijo. Cristo dijo que de hecho, y lo dice Pablo en Efesios, es cuestión de oír el Evangelio. Cree el Evangelio, séllalo. 1, 2, 3. 3 pasos. Dice 1 Corintios 12, 7. Cuando alguien discuta esto con usted, dice, vamos a 1 Corintios, Pablo, que es el que más lenguas habla que todo el mundo. Dice Pablo, la manifestación del Espíritu le da ¿a quién? ¿A quién? A cada uno de los que creímos en Cristo, tenemos un don que a veces no lo descubrimos ni sabemos cuál es, pues búsquelo, busque con qué don el Señor, porque dice, a uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, palabra de ciencia, a otros le da fe, a otros dones de sanidad, a otros milagros, profecías, discernir, hablar lengua, interpretar lengua, pero en el 11 dice, pero a todos esto lo hace un mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular. ¿Y cómo? Según Él quiera. El Espíritu no me quiso dar el don de lengua a mí, pues santo y bueno que me dio. Quizás el de maestro, quizás el de, no sé, cantar no. Eso se lo dieron al hermano Francisco, que tiene el de música, ¿verdad? Así que cuando alguien te diga, tú tienes el Espíritu Santo, tú dices, sí. ¿Y por qué tú estás seguro? Porque yo creo en las promesas de Dios. Y una de las promesas del Señor es, como decía la hermana, oír, creer y eres sellado. No hay que brincar y saltar. Y de hecho, cuando Pablo acaba ahí, dice buscar los dones mejores. Y habla entonces del amor. No habla de hablar lengua ni interpretar. Es un don. De hecho, Pablo dice que es el mejor y más grande de todos los dones. 1 Corintios 13. Entonces, en él, dice, que es lo que decía la hermana Vilma, Efesios 1:13, oído, luego el evangelio de verdad, creído ese evangelio, fuimos ¿qué? Sellados, ¿con qué? Con un sello de goma, o el Espíritu Santo, que es la zarra quiere decir la garantía de nuestra herencia, quiere decir que tú y yo tenemos como garantía que el Espíritu Santo está en nosotros, que yo no lo sienta porque no siento no todos los días se sienten los ríos de agua viva, como dice el corito, ríos de agua viva en mi ser, eso es a veces, y a veces lo sientes, y aquí en la iglesia o en tu casa o en el carro. El asunto es que hay una garantía y es por fe, yo tengo que creer esto por fe. Yo creo que si el Señor lo prometió, es así. Y Pablo nos dice que esa garantía es nuestra herencia. Entonces, en 2 Corintios, él reparte lo mismo, dice, el cual también nos ha sellado, nos ha dado como garantía el Espíritu. ¿En dónde está el Espíritu? En nuestro ser, en nuestros corazones. Pero el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado el Espíritu como garantía. Quiere decir que el cristiano, el Espíritu Santo mora en ti y mora en mí. Entonces, más adelante, y si el Espíritu, dice el 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros,
también vuestros cuerpos mortales por su espíritu, Dios vivificará. Y aquí está hablando de la resurrección. Que el mismo Dios que levantó a Jesús de los muertos nos va a levantar a nosotros. ¿Qué va a levantar? El cuerpo. ¿Y el espíritu dónde está? Ahí es que estamos, que a veces no nos ponemos de acuerdo. El 15, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud, sino espíritu de adopción, por el cual decimos, Abba, Padre. Abba es una palabra de origen caldeo, arameo. Recuerden que el caldeo, el arameo, lo que se hablaba en Babilonia. Cuando ellos vienen con esas frases. Abba quiere decir papá, papito. O sea, es una forma bien íntima de tú llamar a tu padre. Así que María, Abba Padre, ¿verdad? Papito, ahí a don Abraham. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu te va a dar testimonio a ti de que tú eres hijo de Dios. Y si alguien te dice, ¿cómo tú estás seguro? Pues tú le dices, no por mí, sino porque es promesa de Dios, es promesa del Señor. Gloria futura. Esta es la clase de hoy entonces. Pues no tengo duda que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse. No tengo duda que las patsema es padecimiento, sufrimiento, aflicciones, enfermedades, angustia, todo lo que estamos pasando, dice el apóstol Pablo en esa, que nada se compara con la gloria venidera que habrá de Apocalipto. ¿No te suena Apocalipsis? Apocalipsis es algo oculto, que es revelación, el libro de la revelación. Pero aquí lo que está diciendo es que se va a revelar, a descubrir, a manifestar algo en el futuro, la gloria. Lo que está diciendo Pablo en ese texto es que todo lo que tú y yo estamos pasando ahora en este momento se va a quedar atrás porque no puede comparar con lo que estamos, porque hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? De la resurrección de los muertos. No, la esperanza no es que yo no me voy a morir, la esperanza no es que yo no me voy a dar ninguna enfermedad, esa no es la esperanza. Cuidado con la esperanza, porque esa no es. Porque la creación aguarda con impaciencia que se manifiesten los hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que el universo, la creación, espera que se manifieste la gloria tuya y la gloria mía? Que se dé ese evento. Porque la creación está sujeta a maldición. ¿Quién maldijo la creación? Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino que lo dispuso Dios. Ustedes dirán, ay, pero qué injusto. Qué injusto. Dios cogió la creación y la sujetó a vanidad toda, pero la creación tiene esperanza igual que tú y que yo. Mira cómo traduce ese texto toda esta Biblia. La creación no pudo alcanzar su propósito original. Quiere decir que había un propósito original. ¿Quién dañó el propósito de Dios? El hombre. Por lo tanto, y hoy seguimos dañando la creación. ¿Y cómo? Y todavía decimos, el calentamiento global. Pues si nosotros somos parte de esa destrucción. El hombre ha destruido la naturaleza. Por eso que la naturaleza gime. Porque la creación perdió su verdadera finalidad. Porque fue sometida a frustración. La creación está frustrada. Perdió todo su propósito. Génesis 3:17. Maldita será la tierra por tu causa. Dios maldijo la creación. ¿Por causa de quién? De Adán, del hombre, de nosotros. Génesis 3:17. 8:21. Pues la creación también será liberada de esa esclavitud de corrupción a una libertad gloriosa. Por eso que entonces la Biblia habla de que
cielos nuevos y tierra nueva. ¿Verdad que sí? Que hay una creación nueva, sería la palabra recreación. Recrear de nuevo, ¿verdad? Así que, porque sabemos que la creación hasta ahora gime. Ahora vamos a ver quiénes gimen. Gime la creación. Como si tuviera dolores de parto. Las que han parido aquí saben cómo es la cosa. Así que, y no solo ellas, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos. O sea, gime la creación, gime el ser humano. ¿Qué es gemir? Llorar, suplicar, ¿verdad? Nosotros tenemos ¿qué son las primicias del Espíritu? ¿Qué son las primicias del Espíritu? Las primicias del Espíritu. ¿Quién me puede decir? Primicia es primero. ¿Perdón? Bueno, esa es una primicia, pero la primicia del Espíritu es el sello del Espíritu Santo. Cuando Pablo dice aquí, y nosotros que tenemos las primicias, se nos dio una pruebita de lo que viene. Esa presencia del Espíritu Santo en nosotros es un adelanto de lo que viene. Esa es la primicia. Las primicias eran los primeros frutos. Los primeros frutos. Quizás orar es un fruto, ¿verdad? Orar con... Entonces, gemimos mientras esperamos la adopción. La redención ¿de qué? De nuestro cuerpo. Pablo está bien consciente que el cuerpo hay que redimirlo. Entonces, primicia es los primeros, redención, pago de un rescate. En el verso 1 Corintios 15, 44, se siembra cuerpo animal. Cuando te digan animal, no te sientas mal. Porque, pues, y a mucha honra, tú le tienes que decir, y a mucha honra, porque somos animales. Ah, seguro que sí, lo dijo el maestro Abraham. Así que sí, pertenecemos al reino animal. Así que, pero resucitaremos un cuerpo espiritual. Mira cómo va cambiando. Pablo tenía esto bien claro. Se siembra, es lo que quiere decir, te siembran. Cuando vas a la tumba, es un cuerpo animal. Esto es materia. Estos son electrones, protones, neutrones. Todo esto se va a desaparecer, pero vamos a tener un cuerpo espiritual. ¿Y cómo es ese cuerpo? Un cuerpo espiritual es un cuerpo apto para la vida del hombre espiritual. Que el Señor será algo como el Señor. El Señor se sentó a comer, sí, se sentó a comer pescado, ¿verdad? ¿Y cómo apareció delante de los apóstoles allá en Jerusalén después de la resurrección? Atravesando paredes, ¿ves? O sea, que hay unas propiedades físicas del cuerpo espiritual que no tiene el cuerpo animal. Nos vamos a romper la cabeza como hay gente que se la rompe por eso. Mire, no se rompa la cabeza. Cuando le toque, le tocó. 24, porque con esa esperanza fuimos salvados. ¿Cuál es la esperanza? De que va a haber un día que usted va a tener un cuerpo espiritual. Y ese cuerpo espiritual no se desgasta, no se enferma, no sufre, no pasa dolores. Por eso entonces los apocalípticos, Apocalipsis dice, no hay lágrimas, no hay enfermedad. Entonces la clave de la vida cristiana es siempre la esperanza. Usted y yo tenemos que tener esperanza en una resurrección. Este cuerpo se va desgastando, se nos van olvidando las cosas. La artritis no nos deja, la enfermedad llega. Pero hay esperanza, que el cristiano espera, no la muerte, sino la vida. Sigue entonces el 25, si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. El 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos. Fíjate que decía el texto anterior, gime, la naturaleza está gimiendo, el ser humano está gimiendo. ¿Quién más gime? El Espíritu Santo gime por ti y por mí.
Yo digo que el Espíritu Santo es el traductor, porque nosotros pedimos cada disparate y a veces no nos salen las palabras, pero entonces el Espíritu Santo intercede. ¿Qué es la intercesión del Espíritu Santo? Ah, no, Lola, pues no lo has dicho, tú no me has dicho qué es lo que tú, Eliasaf, tú no me has dicho qué es lo que tú quieres, pues no te lo voy a dar. Mire, el Espíritu Santo es más sabio que eso y sabe qué es lo que gime Lola, qué es lo que gime Eliasaf, qué es lo que gime cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es el traductor. Él traduce y le traduce al Dios Padre. Mira, este necesita esto. Sabe lo que necesitamos, aunque tú no lo puedas expresar. Qué glorioso es eso, que aunque yo no sepa ni qué es lo que... Él sabe en la voluntad de Él. 27, Él es el que intercede. Porque conforme a la voluntad de Dios, dice Pablo, conforme a la voluntad... Ah, no, que yo quiero un cajón nuevo. Porque yo llegué a esta iglesia porque me dijeron que aquí había prosperidad y las finanzas mías iban a cuadrar. Yo me iba a hacer rico y el negocio iba a prosperar. La hermana Vilma dice, no señor, eso no es. Ah, sí, Pepe, ¿verdad? Así que entonces tiene que ser nuestro modelo de oración, es el Padre Nuestro. Sea hecha tu voluntad, siempre orando en la voluntad del Padre. No en la voluntad tuya ni mía. 28. Ahora bien, esto es uno de los textos más difíciles. Este es uno de los textos que hay que tragar saliva. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Es decir, que el cáncer que te dio cuando te predicó el reverendo Cáncer, pues era para ti. Era para ti el asunto. Que cuando te llegó la bancarrota o la enfermedad del hijo, del nieto, de esto, lo otro, era para ti. Entonces tú dices, gloria a Dios. ¿Verdad que es difícil? ¿Verdad que ese texto es difícil? Eso de que el bien, todas las cosas obran para bien de los que lo aman, es decir, los que han llamado de acuerdo. Palabra de Dios para todos me gusta más, porque palabra de Dios para todos dice, sabemos que Dios obra en toda situación. Ahora estamos hablando, sea para bien, sea para mal, Dios obra en toda situación a favor mío. Que yo no lo entienda, no lo entiendo. Que me es difícil tragármelo, sí, me es difícil. Pero Dios obra en toda situación, en tu vida y en mi vida. Eso sí yo lo puedo entender. ¿Por qué? Porque cuando mi espiritualidad está conectada con el Señor, me da resiliencia espiritual. O sea, aguante espiritual. Que el que no ama al Señor y lo ha conocido, pues no tiene esa fortaleza, no tiene esa herramienta para aguantar el empuje. ¿Ven? Así que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados. Entonces, por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, mira cómo, digo, ustedes dirán, adiós, brincó un montón, porque ese es el último texto, uno de los últimos textos de ese mismo capítulo. Pablo está desarrollando esta idea y dice, te voy a decir una cosa, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, potestades, presente, porvenir, alto, profundo, ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. ¿Ve cómo entonces ahí nos hace sentido que Dios prepara para que todo obre para bien? Sea la muerte, sea la vida, sea lo que sea. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios nos ama a través de Cristo. Porque lo que antes conoció también los predestinó. Ya estoy terminando. Y a los que predestinó también los llamó. A los que llamó también los justificó, los glorificó. Dice Dios habla hoy. A los que Dios destinó desde un principio los llamó, los hizo justos, dio parte. Entonces mucha gente dice, mira, la predestinación, Dios escoge. Pues no, Señor, esa no es la forma. De hecho, dímelo con la Biblia. Mira lo que dice Romanos 2:11.
Romanos 2:11. No hay acepción de personas, dice Reina Valera. Dice NBI, no hay favoritismo para con Dios. Dice Nueva Traducción Viviente, Dios juzga a todos por igual, sin favoritismos. Así que hay que entonces, el texto que leímos de predestinado, hay que leerlo a base de lo que nos están diciendo en Romanos 11. Dios no hace acepción de personas. Dios no dice estos sí se van a salvar y estos no. Y más allá. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para que qué? Que yo me salve, tú te salves, ya no, tú sí, tú no. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aleluya. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor y Dios, que te manifiestas en nuestras vidas y en todo lo creado que nos rodea. Ilumina nuestro entendimiento para poder sostener una convicción de la inclusividad que impartes a tu propósito redentor. Ayúdanos a sostenernos en esa esperanza, en medio de las tribulaciones, sabiendo que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando se agotan las palabras en nuestra oración frente a ti. Permítenos creer y poder comunicar siempre que todas las circunstancias ayudan a bien cuando nuestra espiritualidad está en sintonía contigo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerden, nuestra espiritualidad en sintonía con el Señor. Aleluya. Bueno, Dios le bendiga.